Bueno, la habíamos presentado, Mercedes Arauz está con nosotros, habla después de 2 meses tras la disolución del Congreso. Ella sigue siendo vicepresidenta a pesar de la renuncia que ha presentado. Le damos la bienvenida y esa es la primera pregunta. Es decir, ¿cómo seguir siendo vicepresidenta luego de haber renunciado? ¿Y usted tiene oficina, va a Palacio? Bueno, existe todavía la oficina, no estoy yendo a Palacio porque al principio me pusieron dificultades y al personal que trabajaba conmigo también. O sea, ¿no tenía acceso usted a su oficina? En los primeros días, ¿no? Ahora supuestamente lo debo tener, pero no estoy yendo. ¿Por qué? ¿Por miedo a que yo no creo tenga que por la facilidad para ir? Sí, además no quiero pasar por ningún maltrato porque hasta mi personal lo ha tenido, entonces no quiero... Bueno, lo que había de personal ahora solo queda una secretaria, nada más. Y bueno, prefiero evitar, ¿no? O sea, ¿Usted no ha tenido ninguna comunicación con el presidente Vizcarra tras la disolución del Congreso? No, ninguna. ¿Por decisión propia o porque...? Bueno, ya ha sido clara la distancia en la que estamos en posiciones. O sea, la distancia que los separa. Es muy grande. O sea, yo he sido franca, honesta con él, explicarle cuáles han sido mis posiciones, pero ya en lo último, la decisión que yo considero incorrecta, que fue la de cerrar el Congreso, de una manera fáctica, que además eso no existe, o sea, en la Constitución, por lo menos desde mi perspectiva. ¿Sigue pensándolo? Sigo pensándolo, la Constitución. O sea, no ha cambiado usted clara. que, digamos, lo que ha señalado el presidente Vizcarra es que si eso no hubiera ocurrido, en este momento estaríamos como Chile, como Bolivia Yo no creo que sea así. Y otros países. No, yo creo que había posibilidades de seguir dialogando, buscando el diálogo y encontrar salidas. Evidentemente, yo no digo que el Congreso sea el espacio de las maravillas, pero después de 2 meses... el cierre del Congreso no ha resuelto nada para el país, ¿no? No creo que para sea una mucha solución. gente sí, ¿no? No sé. Le da una sensación de tranquilidad que no tenía. Probablemente, pero yo creo que era muy mala la confrontación, pero era mala desde que empezó porque usar 2 herramientas constitucionales que son muy importantes, pero que deben ser de extremo uso hacia el final realmente, que era tanto la vacancia como la usaron mal el fujimorismo, y sus aliados, y el señor Vacador que acabamos de ver, así como el tema del voto de confianza para poner y enardecer al Congreso, creo que son malos instrumentos, porque el Congreso tiene una obligación, así como el Ejecutivo, de dialogar y encontrar los consensos para lograr el bienestar de la población. El señor Vacador se refiere a César Villanueva, ¿usted? Sí, al señor Villanueva. Vamos a hablar de eso, pero yo primero quisiera... recordar lo último que recordamos de usted, que finalmente fue una juramentación que desde nuestro punto de vista sentí que usted fue utilizada o se dejó utilizar, porque eso se ha quedado como perennizado en la retina de la gente y fue hasta cierto punto bochornoso, ¿no? Mira, yo tenía que asumir la encargatura de todas maneras. ¿Por qué? Porque o sea, si era una locura. No, había... O sea, si el presidente ha hecho algo incorrecto frente a la Constitución y el Congreso, que estaba vigente en ese momento, porque el Congreso no se cancela por televisión, ¿no? O sea, se cancela a través de la aparición del peruano al día siguiente, el cierre de ese Congreso de una manera fáctica, como dicen, no era correcta. Entonces, el Congreso decidió suspender al presidente temporalmente y yo tenía que asumir la encargatura. Las formas quizás... pudieron no ser las mejores, ¿no? O sea, yo no usted esperaba... no siente que cometió un error. Yo tenía que asumir la encargatura porque era un mandato constitucional. Ante el hecho de que el propio Congreso había decidido suspenderlo porque había, según el Congreso, cometido una infracción constitucional. Y es lo que lo que hizo él, por ejemplo, cuando renuncia el presidente Kuczynski, el señor Vizcarra asume por mandato constitucional el reemplazo del presidente Kuczynski, ¿no? En mi caso yo estaba asumiendo ni siquiera una presidencia. En Canadá, ¿no? O sea, o algo por el estilo. La verdad la juramentación pudo haberse evitado. Es un momento de segundos en los cuales probablemente... ¿No se sintió usada? Ahora que lo ha pensado. Incómoda, sí, por supuesto que me sentía muy incómoda porque yo lo que dije, bueno, sí acepto la encargatura y por eso me negué a ponerme la banda presidencial y cosas por el estilo, ¿no? Pero claro, aparece la cruz y bueno, fue un acto, digamos, pero sigo pensando que el acto político que era central era decir sí acepto porque aquí hay un
atropello a nuestra Constitución. Ya. Y yo creo que O sea, era tengo una que ser forma de dejarlo coherente. sentado. Y tengo que ser coherente. Yo sí soy una persona que soy demócrata y siempre he seguido mis principios democráticos y de respeto pleno a la Constitución. El presidente Vizcarra lo entiende de alguna manera como una traición. ¿Usted se siente en el limbo? Porque, digamos, bueno, no- es una vicepresidenta en funciones, porque no puede renunciar, porque no hay Congreso, Sí. y porque además tampoco está previsto en la Constitución. O sea que no sé si cuando haya Congreso tendrán que hacer un cambio constitucional para que usted La tenga verdad, la estoy en posibilidad de una salir. situación de limbo, es verdad. Porque usted no es ni congresista, una vicepresidencia en el limbo, no tiene, o sea, no percibe sueldo, o sea, ¿de qué vive? No tengo sueldo exacto, vivo de mis ahorros en este momento y la verdad no concuerdo con el señor Vizcarra, o sea, de haber actuado fuera del marco constitucional. Entonces yo tengo que seguir mis principios ante todo. Yo entré en una plancha presidencial en la cual se buscó lamentablemente la vacancia del señor presidente Kuczynski de una manera que no debía corresponder, porque si él tenía que rendir cuentas ante la ley, el tema de la vacancia por incapacidad moral no se podía usar. Él debía haber sido esperado que se termine su mandato y ahí haber sido investigado Ya, por pero la eso ley. es, Pero esa digamos- es la fórmula que está en nuestra Constitución. Ok. Ese, digamos, se sienta en la posición, pero es básicamente llorar sobre leche derramada. Hoy usted le ha llamado el vacador y estamos hablando de César Villanueva. Sí. Ante lo que ha ocurrido, ¿cuál es su primera reacción? Cuando usted se sorprendió o no se sorprendió? Mire, la verdad me sorprende, evidentemente, que él esté vinculado a actos de corrupción. Porque usted nunca lo quiso, nunca además hizo pública No, es que su posición contra César Villanueva y él a desde mí el me primer momento. acusó nuestra gestión de corrupta, cosa que era totalmente falsa, porque no sé cuáles eran los argumentos para decir que la gestión que tenía... Él pidió su cabeza. Sí, claro, y lo hizo públicamente, ¿no? Y él era el operador político y socio político del señor Vizcarra, que ahora dice encabezar un gobierno anticorrupción, y esa fue su presentación ante el Congreso, ¿no? La lucha contra la corrupción, y él es fácticamente, como acaba de decir Víctor Andrés en el García reportaje, Belaúnde. García Belaúnde, fácticamente estaba reconociendo su delito porque está chantajeando, utilizando... Bueno, está en proceso, ¿no? Está en una presión preliminar todavía, Sí, no, digamos, pero, no es... digamos, lo han agarrado en flagrancia pidiéndole favores a los fiscales, ¿no? Para tapar su delito. Entonces, sí, es un tema, claro, tienes razón, todavía tiene que ser investigado, pero el hecho de que quiera usar la fiscalía, a mí me parece, eso es un delito grave, eso es corrupción. Como otros actos de corrupción, ¿no? Que también se están viendo porque ya no hay control de la fiscalía y solo la ¿Usted prensa cree lo que está denunciando, ¿no? ¿Lo afecta el presidente Vizcarra o no lo afecta esta situación? Porque él ha señalado que debe caer quien debe caer, así sean funcionarios o exfuncionarios del gobierno, que él Pudo va a ser seguir más- liderando la lucha Pudo anticorrupción. ser más explícito, ¿no? O sea, no dejarlo caer de casualidad que era algún funcionario. Fue su socio y su operador político durante todo el proceso de la búsqueda Y de la la pregunta vacancia, ¿no? entonces es, ¿le va a afectar según usted? ¿Cree usted que va a Yo ser creo que afectado? sí, él tiene que marcar claro que no tiene ninguna vinculación, que no sabía que había esta relación con el tema de Odebrecht y que evidentemente no ha permitido y no debe permitir ningún acto de corrupción en su gobierno y que este señor no representa evidentemente la lucha anticorrupción. Al momento de, cuando le vemos en la juramentación, algunos dijeron, ¿cómo? Meche Arauz, digamos, ha sido adversaria política de los fujimoristas, ¿no? Solamente se coincidieron en una circunstancia específica, incluso con lo de la izquierda, cuando se trató de ver tema de mujeres. Pero, ¿qué le ha parecido la salida de Keiko Fujimori y la presión? Bueno, yo creo que aquí lo importante es preservar nuestras instituciones y yo creo que sí es importante tener un tribunal constitucional que pueda dirimir y que la presunción de inocencia sea claramente establecida y que no tenga pues que la persona estar probando que es inocente, sino que el fiscal haga su función, que es la prueba de que se ha cometido el delito. En este sentido, yo siempre he visto que este tema de las prisiones preventivas a diestra y siniestra son peligrosas y dañinas, y dañan a muchas personas moralmente, ¿no? Porque les dice, yo no sé cómo es la señora Fujimori, no siempre, como digo, hemos sido rivales políticas, pero a muchas personas se las ha metido en la cárcel, y conozco algunas, sin ninguna prueba. Y eso es lamentable, ¿no?
simplemente para presionar, para que acusen a otro, para que sean vinculadas y digan, sí, yo confieso que soy así, para que fulano de tal Si se sea el determinara, delito. para hacer la comparación, ¿no? Por la postura también, si se determinara prisión preventiva para César Villanueva, ¿usted pensaría lo mismo? En todos los casos, o sea, creo que la prisión preventiva tiene que usarse con moderación. Sí es que es verdad que el señor está tratando de interferir en la justicia, como aparentemente ha sido este caso, podría ser. Pero igual tiene que ser evaluado por el juez con mucho detenimiento y siguiendo los principios que están dados por el Tribunal Constitucional, por el Poder Judicial, que la Corte ¿Cree que Suprema hay que abuso? ha dado lineamientos bien claros, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también te da lineamientos para cuándo puedes usar este tipo de herramienta, no usarla a diestra y siniestra, ¿no? Muy bien, aquí en el libro del expresidente García, que habla de sus metamemorias, en la página 404, cuando habla del aprismo sin candidato, y justamente se refiere a usted, pero sin nombrarla también. Es como una especie de, digamos, látigo, de castigo. La castigo con mi indiferencia, incluso al dejar estas metamemorias. Dice, y cuando habla de la candidatura que usted tuvo, que fue fugaz, ¿no? Dice, los dirigentes se presentaron al Palacio de Gobierno a proponerme una candidatura independiente, una ex ministra de Comercio y de Economía del Gobierno. Conozco el alma del partido, le expliqué que el APRA debería tener su propio candidato. Se lo expliqué además a la candidata, ni siquiera dice su nombre, pero su ambición por el poder y la figuración pudieron más. Bueno, y era su Duro, ministra ¿no? estrella, ¿no? Claro, porque Pero habla bueno. de los dos ministerios. Me da mucha pena porque quizás no es posible debatir con una persona que ha fallecido y a la cual yo le tenía mucho cariño, mucha admiración también como político, ¿no? Dejó de tenerlo. Yo sigo pensando que ha sido un gran político, hizo una gran gestión y tener ambición para un político no es malo. Ahora, claro, como es mujer uno le queda mal el nombre, ¿no? Porque las mujeres, todas las que son ambiciosas son arpías. Pero mi ambición es realmente, y en ese momento en particular, venía de un tema concreto. Habíamos hecho un buen gobierno que había logrado reducir la pobreza de manera muy importante, que había hecho todos los TLCs que habíamos, a través del equipo de Comercio Exterior y Turismo, habíamos logrado con mucho éxito, que habíamos logrado reducir desnutrición crónica. O sea, yo creía que era importante seguir con una continuidad de ese gobierno. ¿Le duele? Digamos, sí, no me parece la fórmula, la forma, pero me imagino de dónde viene el momento, ¿no? De repente no le gustó que postulara como el presidente Kuczynski, de repente ok. porque Una convoqué revancha a otros, política, entonces. Convoqué a ministros apristas, a los cuales yo sentía que era más bien gente que, además que sigo pensando que eran gente muy buena y confiable, y Bien. uno de ellos descansa en paz, que es Javier Barreda, ¿no? Bueno, en realidad hay todavía mucho de qué hablar. Finalmente esta es una aparición después de un largo tiempo, pero está sin chamba, ¿no? O sea, está con una chamba teórica, nada más, ya para terminar, porque... Bueno, estoy poniéndome en orden en mi vida, ordenando mis papeles, ordenando mi casa, cosas que no he podido hacer después de muchos años de trabajo en el servicio público, al cual me he entregado por amor a mi ¿Seguir en patria. política o no? Mire, en ese momento no. En ese momento pienso que no... Este momento es como ¿cuánto? O sea, no voy a postular evidentemente ahora al Congreso, no 21. pienso postular al 21 y mira, Ok. me voy a tomar mis tiempos para seguir pensando qué es lo que ha sucedido en nuestro país en este tiempo, probablemente escribir, ¿Y qué es lo que ha hablar. sucedido con usted también? Y conmigo también, ha sido muy doloroso, ¿no? No es un momento grato, obviamente, pero vuelvo a insistir, los políticos también tenemos que tener principios. Y yo, por lo menos, soy una política con principios y amo mi patria. Si he venido a trabajar por mi país y por mi gente, por mi Perú, es porque la amo. Yo he sacrificado muchas cosas por amor al Perú. Muchas gracias, Muchas Mercedes gracias. Arauz, muy gentil. Bueno, vamos a regresar luego de la pausa con lo que es también un jaleo y un dolor de cabeza, ¿no? Pararon esta semana los piratas de las calles.